dando un saludo muy cordial a quienes nos acompañan, mencionados ya en distintas ocasiones, y dar gracias por la voz que van a prestarnos a partir de este encuentro, sobre todo a los periodistas que han vencido las inclemencias del tiempo para estar ahora con nosotros y que tienen esa función que acabo de mencionar, de amplificar por todas partes de manera muy adecuada mensajes que son realmente importantes para la vida de todos. En la Iglesia todo se mira con los ojos de la cabeza, y la cabeza es Cristo. Si ustedes recuerdan bien el símil que hace San Pablo en la primera carta a los Corintios y en otras partes, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y los ojos del cuerpo están siempre en la cabeza, de tal manera que en la tarea ya de 20 siglos de la Iglesia Católica nunca ha faltado una mirada clara, muchas veces con necesidad de purificación, porque somos todos pecadores, pero una mirada clara sobre el acontecimiento humano, sobre lo que les pasa a las personas. En esta construcción de paz territorial, desde lo que es el departamento de Caldas, ¿qué es lo que más se está pidiendo entre estos mínimos de reconciliación? Los mínimos son mínimos, ¿verdad? Y tienen que ver con necesidades muy humanas, de tal manera que lo que más se está pidiendo es lo que debe tener una sociedad normal. Los recursos suficientes y bien administrados, sin corrupción, para que en la medida en que como país producimos, en esa misma medida tengamos lo que necesitamos a nivel de servicios públicos, de salud, de educación, de vivienda. Y por supuesto, entre los mínimos que son para la reconciliación y la paz, está también la búsqueda afanosa de muchos medios para vencer esta situación de violencia en que estamos inmersos hace tanto tiempo. ¿Qué papel va a jugar la Iglesia Católica en el gobierno de Gustavo Petro? ¿Cuál es el análisis que usted hace, monseñor? La Iglesia Católica somos todos los bautizados, de tal manera que con 40 millones de hermanos no puedo comprometerme, ¿verdad? ¿Qué papel va a jugar la Iglesia Católica? Me parece a mí que debe ser el papel que siempre ha jugado, es decir, de vivir como Cristo la fundó, como una institución de salvación que ofrece a todos, también al señor presidente, luces para su propio camino de salvación y por supuesto apoyo en todos los programas que sirvan para que la gente crezca y para que la sociedad sea y alcance los ideales que tiene que alcanzar. Libertad religiosa. Usted dice política y religión no se mezclan. Política y religión no se deben mezclar, en la Biblia no funcionaron. Mi especialidad es la Sagrada Escritura, esa fue el estudio de posgrado que eligieron mis superiores que yo hiciera, y a partir del conocimiento claro de la historia del pueblo de Israel y del Nuevo Testamento, es decir, de toda la Biblia, les digo, eso no funciona la mezcla, pero sí funciona la mutua colaboración, es decir, siempre es importante que el gobernante reconozca que no es el último en la jerarquía, que sobre él siempre existe Dios. Y la Iglesia, por su parte, siempre tiene que recordar que es la Iglesia de un maestro humilde y pobre que sin violencia transformó al mundo, que ayuda lavándole los pies a los demás. Ustedes van a continuar siendo garantes, por ejemplo, de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional ELN, ya que se han reanudado precisamente estas conversaciones. Por cuanto he oído al señor nuncio apostólico y cuanto he percibido en la conferencia episcopal, hay un deseo muy profundo
de que los restantes grupos alzados en armas y también los remanentes del grupo que ya negoció entren en diálogos de cordura y sinceridad para que, abandonando todo aquello que ellos saben que es aberrante, la sociedad colombiana pueda por fin cambiar. Monseñor, expectativas con este gobierno, en este proceso de paz, ¿y qué esperan? Ustedes han hecho y han sido pues articuladores mucho de este proceso. ¿Qué ven bueno y qué de pronto le falta? O sea, ¿cómo ven esas dos cosas y las expectativas con este nuevo gobierno? Pues siempre que hay cambio hay expectativas, y hay expectativas que tratamos de mirar con buenos ojos, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno podría subrayar a nivel de temores de la sociedad en general y cosas, pero me parece que eso no es lo importante. Lo importante es ver que las ofertas que ha hecho el señor presidente con contenido social, en la mayoría de los casos son cosas que el pueblo está esperando, y por supuesto que encontrará nuestro apoyo. ¿Cómo participó la arquidiócesis, Monseñor, en la construcción de estos acuerdos nacionales de mínimos? ¿Cómo participó la arquidiócesis de esta capital? Pues mediante las reuniones programadas por la Comisión Nacional de Conciliación, que tuvo la bondad de fijar sus ojos también en nosotros y de venir. Ellos propusieron, y por supuesto que inmediatamente fue aceptada su propuesta, desde cuando nos encontramos un día en una reunión de la Asamblea Plenaria de los Obispos, y luego ellos eficazmente han estado haciendo sus visitas y recogiendo la información de la que ustedes han sido partícipes en el día de hoy. Sorprende, mejor dicho, no sorprende porque no somos una isla en el país, pero es grato ver que hablamos el mismo lenguaje que toda Colombia, ¿verdad? Pedimos y queremos las mismas cosas. Yo debo agregar que a mis más de 60 años ya he visto que mucha gente que he conocido en el ministerio sacerdotal, ya de 35 años, ha progresado mucho, lentamente, pero ha progresado. Yo he visto en este tiempo que la sociedad colombiana no ha estado estancada nunca, siempre ha estado creciendo. Cada gobierno ha hecho su aporte. Por eso insistía yo ahora que hay que mirar con ojos limpios la historia, no con ojos de partido radical y rabioso, sino con ojos limpios. Y si miramos las personas que conocemos a nuestro alrededor, vamos a ver que hay muchas historias en Colombia de progreso sostenido, lento, a veces difícil, pero de progreso. Por otra parte, en esa mirada sobre la historia, también hay que reconocer que hay fortunas terriblemente injustas, pero también hay miserias que son fruto de la injusticia. Es decir, que en el fondo de toda esta situación social tan complicada, siempre también está un pecado, a veces un pecado por el que se consigue demasiado y por vías injustas, pero también otro pecado que a veces lleva a la ruina a personas y sociedades, a familias enteras. Entonces hay que cambiar. Monseñor, puntualmente, en este acercamiento de diálogos de nuevo con el ELN, las familias celebran que se llegue a estos diálogos, pero las familias, me refiero de los secuestrados, están pidiendo para que los liberen. ¿Cuál es la posición de la Iglesia, la petición para que, acompañados esos diálogos, pues esté también la liberación todavía de los secuestrados que tienen el país? Sí, como con la pregunta anterior, debo hablar a nombre mío porque la Iglesia es algo demasiado grande y que todos respetamos enormemente, ¿verdad? Pero yo, como hombre de Iglesia, es decir, como pastor en la Iglesia, y conociendo la doctrina bíblica y la doctrina cristiana, lo primero que haría como llamado es a que todos se den cuenta que el secuestro es un pecado gravísimo. Si hay algo que pueda ofender a Dios nuestro Señor, pero radicalmente, es retener de manera tan injusta a una persona. Es un pecado que hace sufrir a la persona secuestrada y hace sufrir a una familia con un sufrimiento que no tiene ningún derecho de infligirle nadie a ninguna otra persona, ¿verdad? Así que, con respecto a eso, soy radical. En el secuestro no hay disculpa. No hay disculpa de tipo político, no hay disculpa de tipo económico, es siempre malicioso, siempre perverso.
y queremos que se resuelva rápidamente. Esas familias y todo el país están contentas de que haya algún tipo de acuerdo, pero ¿no creen ustedes que el primer paso para un buen acuerdo sería mostrar que lo quieren? Mostrar que quieren salir de estas situaciones que, como digo, ofenden gravísimamente a Dios. Es lo primero que tienen que hacer, empezar a liberar. Es evidente, eso salta a la vista. Si de verdad hay buena voluntad para lograr un acuerdo en el que todos crezcamos, la buena voluntad comienza por manifestar la verdad. Y la verdad es que el secuestro es delito grave. Que le demuestre el nuevo gobierno al país que estos altos mandos que se nombran para llevar todo este proceso, acompañando este proceso, sea de confianza y que verdaderamente los diálogos sean efectivos. Por supuesto, si por altos mandos se refiere a altos mandos militares y de policía, por supuesto, estamos seguros y nos da garantía la formación extraordinariamente acertada y buena que se recibe en las escuelas militares y de policía en Colombia. De eso también podemos dar testimonio por nuestros servicios pastorales a los distintos batallones y estaciones de policía. La formación que reciben es muy buena, que sean fieles a su formación. Y que hayan ceses al fuego, ¿no? Por supuesto, disparar una sola bala sin justificación clara es otro delito. Monseñor, esa mirada limpia, escúcheme que reinsista en esto, y no con esos ojos rabiosos, como plantea usted mismo, es dejar un poco de la prevención de pronto, los intereses partidarios, políticos como tal, y asumir como esta nueva administración, como con ese fin de empezar a hacer ese nuevo proceso, continuar ese proceso de paz. Es como es el llamado. Por supuesto, que nos demuestren a todos, pero no solo este grupo, sino todos los grupos, que nos demuestren que el proyecto es Colombia, no su propio grupo o partido. Señor, mensaje, usted habló de corrupción, mensaje para, llamémoslo así, los políticos en este tema para que se puedan hacer realidades lo que es equidad y justicia. Déjense llevar a la fe. Ese es mi mensaje. Dios está por encima de todos nosotros. Nosotros no somos el valor supremo. El valor supremo es Dios y la justicia consiste en llevarlo todo a la gloria de Dios. La palabra nos enseña que las autoridades, toda autoridad viene de Dios y nos pide orar por las autoridades. El señor presidente, todo su equipo de gobierno, los gobernantes locales, todos están en mi oración de todos los días. El señor presidente de manera explícita en mi oración de todos los días. Y eso quiere decir que estoy ya a su servicio. Pero entonces a las autoridades en general, en este momento histórico y siempre, a veces lo que les falta es, en humildad, reconocer que Dios es el que manda.